Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás escuchando el podcast Planeta Fotográfico, donde habitualmente hablamos de trucos y consejos del mundo audiovisual. Esta que estás escuchando es la versión para podcast, la versión de audio, la que no requiere estar delante de la pantalla de un ordenador. De modo que te lo presente para diferenciar los dos lanzamientos que realizamos a la semana. Uno el sábado, que es exclusivamente de audio, podcast, que es este, y otro el domingo, donde allí sí que tienes que estar pendiente de la pantalla porque casi todo es visual. Bueno, pues en el día de hoy ya tengo un titular por aquí, un titular que te voy a lanzar para que te hagas a la idea de lo que vas a escuchar ahora a continuación. Y es que vamos a hablar de luz continua versus flashes. Luz continua versus flashes. ¿Quieres conocer las diferencias? ¿Quieres conocer cuál es mejor, cuál es peor? Bueno, pues si te quedas ahí, te lo explico todo ahora a continuación. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Luz continua. Vamos a empezar por aquí, por el apartado que creo que es más sencillo. Bueno, una luz continua es sencillamente una luz. Una luz que no requiere de ningún flash, sino cualquier tipo de luz que sea, evidentemente, pues una luz que continuamente pues, se vaya emitiendo, que no sea algo puntual. Por lo tanto, ahora mismo, por ejemplo, por aquí o por aquí atrás, estás viendo una luz continua. Allí al fondo hay una especie de rejilla de abeja, donde hay una luz continua, en este caso blanca, que es la que de alguna forma está dándole un cierto toque de color y bueno, haciendo que sobre todo el fondo se pueda iluminar, se pueda ver, ¿no? Eh, Luces continuas, pues vas a encontrar un montón, desde paneles pequeñitos, paneles más grandes, tienes todo lo habido y por haber. Este tipo de luces continuas además ya están pensadas para que no haya ningún tipo de parpadeo. Porque, bueno, como luz continua podríamos utilizar incluso hasta una lámpara de casa. ¿Cuál es el inconveniente que hay? Pues que una lámpara de casa tendrá una serie de parpadeos porque funciona a una serie de hercios y, bueno, seguramente cuando estés grabando, sobre todo vídeo más que fotografía, pues te vas a dar cuenta de esa emisión, de ese pulso del parpadeo que hace pues que desmejore completamente esa grabación. Así que lo habitual en este tipo de luces continuas que ya están pensadas para la grabación de foto y de vídeo es que pues ese parpadeo no exista, es decir, ya está regulado para que se ajuste a los hercios de Europa o de cualquier otro país en el que se venda esa luz continua como tal. Tenemos paneles pequeñitos, paneles que servirán para algo muy puntual o inclusive para un smartphone, un teléfono móvil, celular, como le quieras llamar. Pero cuando quieres hacer algo ya más profesional, bueno, pues no te va a bastar con algo demasiado portátil. Vas a requerir de algún tipo de luz continua porque ya tenga una cierta potencia. Esa potencia, te voy a decir una cosa. Normalmente la gente cuando compra una luz continua, pensando en el mundo de la fotografía o del vídeo, dice, bueno, es que esta luz es de 100 vatios, y dando a entender que esa potencia es la que expresa la luminosidad que alcanza. No es del todo cierto, porque te explico, si una luz es de 100 vatios, lo que te está diciendo es que consume 100 vatios, que consume 100 vatios. Es decir, lo que hay que tener presente son los lúmenes que emite. Evidentemente, si una luz consume 100 vatios, lo normal es que tenga una luminosidad bastante amplia, ¿no? Allí el número de lúmenes va a ser un número de lúmenes bastante alto. O sea que hay una cierta relación. Pero no habla de la potencia de la luminosidad, sino de lo que consume realmente. Que evidentemente hemos dicho que el consumo afecta a la luminosidad eh, que pueda proyectar. Pero con esto te quiero decir que cuando te compres una luz continua, sobre todo mires ese numerito
que son los lúmenes que pueda emitir, que esto realmente es importante. No tiene nada que ver con el CRI, esto sería otra historia y no vengo a hablar de ello, sino de los lúmenes como tal. ¿De acuerdo? Dicho esto, yo, por ejemplo, trabajo con luz continua en el mundo de la grabación de vídeo, pero es que también también hago fotos con luz continua. Hace poco tuve una sesión y realmente en esta última sesión, que era una sesión de retrato, utilicé lo que es luz continua como lo que es luz de flash. Utilicé las dos, simplemente para ver resultados. La luz continua, he de decirte que es muy fácil de modelar, porque no requiere arte y ensayo, sino que simplemente tú pones esa luz, la proyectas sobre el objeto o la persona que quieras iluminar y ya vas viendo pues cómo queda esa luz y cómo se proyecta. Y a partir de aquí pues lo corriges y lo que ves en la pantalla de tu cámara es cómo te va a quedar en todo momento, sin más. No tienes que andar haciendo como en el flash, prueba, error para ver dónde tienes que corregir, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que si estás empezando, la luz continua te va a venir muy bien. Va a venir muy bien en el sentido de que si estás comenzando, pues lo que ves es cómo te va a quedar. Y entonces creo que para alguien que se está iniciando, pues esto es un punto, ¿no? Un punto a su favor. Uno puede pensar, es que las luces continuas no llevan modificadores. Sí llevan modificadores. Estas luces continuas de hoy en día llevan modificadores incluso con monturas tan estándar como es, por ejemplo, la montura Bowens, que es un tipo de montura que se lleva utilizando en el mundo de la fotografía desde hace un montón de años. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, trabajo últimamente con una marca dentro de lo que es la luz continua que se llama Zhiyun. Probablemente te suene, ¿no? Z-H-I latina Y-U-N. Y resulta que Zhiyun sí lleva su propia montura especial, que la lleva, pero hay un adaptador de su montura a lo que es montura Bowens que me permite utilizar modificadores que tenía yo del mundo de la fotografía desde hace un montón de años dentro de estas luces continuas de Zhiyun. Casi siempre trabajo con dos de Zhiyun, uno que es el Zhiyun a 100 vatios y otro que es una luz continua de 25 vatios. Y diréis, ¿para qué quieres dos? Te explico. Y le pongo todo tipo de modificadores, ¿eh? Allí le pongo, pues, modificadores de tipo, le puedo poner desde paraguas, BTDs, gobos, cualquier cosa. Tengo todo tipo de modificadores, incluso tengo unos modificadores que proyectan, una luz así como muy dura, tengo paneles de abeja, tengo geles para este tipo de monturas Bowens e incluso lo último que compré, que creo que lo dejé por aquí en algún vídeo, es un Fresnel que hace que la luz todavía se expanda más en lugar de concentrarse y que me sirvió para para un proyecto que hicimos donde teníamos que replicar un cuadro del artista del Renacimiento Caravaggio. Y entonces, pues como Caravaggio utilizaba luz que se filtraba por una ventana, replicamos esa luz con una luz continua, no lo hicimos con una luz de flash. Bien, una luz continua, como hemos dicho, te va a dejar ver cómo va a quedar una foto y puedes añadirle todo tipo de modificadores. Pero una luz continua tiene el problema de que suelen ser luces que proyectan y por mucho que abras con cualquier otro modificador la luz, siempre te van a quedar sombras, siempre van a haber sombras. Si quieres rellenar esas sombras, si quieres que las sombras desaparezcan, a mí me gustan porque no soy muy partidario de que la luz todo tiene que estar perfectamente iluminado. Me gusta que haya pues unas ciertas sombras. Si te das cuenta, no es necesario, si me estás oyendo, que estés pendiente del vídeo. Pero en este vídeo que estoy grabando, pues hay una parte de mi rostro que está más iluminado que otro, ¿no? Y esto lo hago de forma expresa. Por lo tanto, a mí particularmente las sombras
me convencen. Pero si tú quieres que las sombras no sean tan duras, quieres que haya, digamos, un poquito de iluminación, que rellene algo, pues necesitarías una luz adicional, una luz continua adicional. Por eso te decía que yo utilizo una de 100 vatios como luz principal y una de 25 vatios como luz de relleno. O sea que pondría una, por ejemplo, a la derecha y otra a la izquierda, y entonces pues me rellenaría y no me dejaría tantas sombras. Sobre todo cuando estamos utilizando una modelo o un modelo, una persona que, bueno, pues tiene una pared muy cerca y entonces lo que va a suceder es que inevitablemente van a haber sombras. Si quieres que esas sombras se rellenen, pues ahí es donde te hará falta esa luz adicional de la que te he hablado. Bueno, pues ya tenemos la utilización de la luz continua. ¿Para qué puede servir? Y en el caso de un flash, bueno, un flash pues tiene una serie de ventajas que quizá la luz continua no tenga. Yo te diría que si te vas a comprar un flash, puedes hacer lo siguiente. Si tienes una luz continua, incluso a la hora de utilizar un flash, llévate los dos. Mira cómo te queda con la luz continua algo, que es la equivalencia, ese algo, a la luz de modelado, es decir, para ver por dónde enfila esa luz, cómo te puede quedar más o menos. Apagas lo que es la luz continua y luego colocas en el lugar donde estaba la luz continua el flash y bueno, más o menos lo que hayas visto con la luz continua es lo que te va a quedar con el flash, salvo por una serie de indicaciones que te voy a dar ahora a continuación. Y es que es un buen aprendizaje, incluso te va a servir como orientación. Esto le llaman luz de modelado, muchos fotógrafos, y bueno, luz de modelado sirve más que otra cosa para ver cómo te va a quedar una escena. Y el flash, pues cuenta con los mismos modificadores de la luz continua. Si utiliza montura Bowens, vas a poderlos utilizar exactamente igual. Y aquí tienes dos tipos de flashes, ¿no? Los que yo llamo flash de mano, que antiguamente les decían speed light, que bueno, independientemente, Nikon y Canon, Speedlight lo llamaban Like de luz y el otro Lite, ¿no? Pero vamos, se pronunciaban de la misma manera. Hoy en día creo que esta acepción, esta forma de hablar, pues tendríamos que echarla a un lado y hablar de flashes de mano o flashes de strobis, que el strobis fue una técnica determinada de la fotografía, de flashes de mano, que implicaba pues realizar una serie de cosas que son propias de estudio, pero vamos, con un flash en la mano, pegando flashazos, ¿no? El flash de mano es un muy, un muy buen utensilio para el mundo de la fotografía, y luego tienes los flashes de estudio que tienen, evidentemente, mucha más potencia, ¿no? Porque los flashes de estudio, en principio, están indicados para que sean enchufados a lo que es la electricidad de casa o la electricidad de estudio o la electricidad de la empresa, pero al enchufe propiamente dicho. Pero un flash de mano es un flash que llevaría pues un sistema de alimentación energética portátil. Antiguamente eran pilas, pero últimamente las pilas se han abandonado y han aparecido ya flashes de mano que llevan baterías de níquel cadmio o de litio, ¿no? Y la ventaja de ese tipo de baterías, con respecto a lo que son las pilas, es que la recarga del flashazo, o sea, el hecho de pegar un flashazo tras otro, pues con una batería vas a ver que la recarga es muy rápida y que va disparando casi de forma continua y sin sobrecalentamiento. Y cuando utilizabas pilas, pues le cuesta mucho recargar, no puedes disparar tan deprisa lo que es el flash y bueno, el flash se acaba calentando. Y a veces tenías que esperar a que aflojara un poquito antes de poder proseguir una sesión. Pero bueno, las cosas han cambiado, ahora han aparecido estos flashes de mano con baterías y es todo un acierto porque te permite trabajar de otra forma bien distinta, más similar a lo que sería un flash de estudio. Y un flash, ¿qué ventaja tiene con respecto a lo que es la, la luz continua como tal? Bueno, la cosa más evidente es que hay más potencia. Una luz continua, pues aunque sea una luz de 100 vatios o 200 o de 400, no va a tener tanta potencia
como la luz de un flash. La luz de un flash vas a tener que estar regulándola constantemente, porque vas a ver que si disparas a plena potencia, bueno, pues seguramente se acabará quemando esa fotografía y vas a tener que utilizar fracciones de esa potencia. La mitad de potencia, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256. Es decir, vas a tener que utilizar esas fracciones pues para intentar que la fotografía no se queme, que se utilice solamente la luz más adecuada, la correcta, esa pizca de luz que hará falta, ¿no? Para que ese motivo acabe saliendo de forma correcta, ¿no? En la fotografía. Y otra ventaja que tiene el flash es que al tener tanta potencia, lo que va a ocurrir es que gran parte de esa luz que se proyecta rebota. Y rebota no ya sobre el modificador, que hay incluso modificadores para poder disparar hacia arriba, un flash de mano, y hay una parte del flash que lleva como un panel que permitirá que se rebote, ¿no? Lo que es la luz. Inclusive hay algunos que el Fresnel bueno, se le podía colocar un Fresnel un poquito más abierto que disipara un poquito más la luz y había también, como digo, una especie de panel blanquito, pequeñito, que permitía proyectar la luz de forma más difusa, ¿no? Sin tener que dispararla de forma frontal. Bueno, como sabemos que rebota, esto que hará que si tú estás trabajando con un modelo o con un objeto, parte de la luz que llegue a lo que es la pared va a rebotar y te va a rellenar las sombras. Y dirás, ostras, esto me interesa porque antes requería una luz adicional para poder rellenar esas sombras. Y con un flash, pues ya verás que parte de esa luz que se ha proyectado va a rebotar y va a llegar. Con lo cual no vas a tener que estar tan pendiente del relleno de las sombras. Sí que es cierto que si el espacio es un poquito más grande, pues por mucho que rellene un poquito, no es suficiente. Y entonces en este caso se necesita a lo mejor un segundo flash o hasta un tercer flash adicional. Pero bueno, verás que cambian bastante lo que son las condiciones simplemente con esto, con el hecho de haber podido hacer que el flash rebotara parte de la luz directamente sobre ese objeto o sujeto, ¿no? A mí particularmente hay una cosa que me gusta a la hora de trabajar con flash y es que no me gusta trabajar con el flash sobre lo que es la cámara. No me gusta nada. ¿Por qué? Porque lo que hace es que si disparas de forma tan frontal el flash, pues es que no deja volumen. No hay, deja una luz muy plana, o sea, completamente plana. Y ese tipo de luces tan planas, a mí particularmente, pues no me llama la atención. Sé que para ciertos eventos sociales, bueno, pues es indispensable porque si trabajas en eventos sociales donde hay mucha luz, o la luz de una discoteca o la luz de un concierto, pues esas luces lo que hacen es estropear la fotografía bastante, salvo que trabajes a lo mejor con esa posibilidad de disparar de forma frontal, lo que es el flash, ¿no? Pero salvo estos casos de eventos sociales, a mí me gusta disparar el flash fuera de lo que es la cámara, lo cual requiere un disparador remoto, lo que se denomina en términos fotográficos un trigger, que se escribe T-R-I, G de gato, E de España, R de, bueno, de rodilla. El caso es que un trigger, es lo que te va a permitir que ese trigger lo coloques en la zapata de tu cámara y ese trigger es el que dispara de forma remota o hace que se dispare de forma remota lo que es el flash. Triggers hay para todos los gustos y colores, más grandes, más pequeños, y además trabajan de una forma muy especial porque te permiten, pues si tienes más de un flash, agruparlos en grupos, ¿no? Es decir, pues este flash lo tengo en el grupo 1, este en el 2, este en el 3,
y todos ellos los tengo metidos dentro de un mismo canal para que se puedan disparar todos a la vez. Lo que pasa que los del grupo 1 harán tal cosa, los del grupo 2 harán tal cosa y los del grupo 3 harán tal cosa, ¿no? Quiere eso decir que puedes hacer que disparen con no la misma potencia, sino con distintas potencias entre sí. Todos se disparan eh, de forma síncrona, ¿no? Y bueno, pues está muy bien el hecho de poder trabajar así, de esta guisa, ¿no? Em, Así que bueno, yo para mí esto es lo más indicado. Dentro de los flashes cada flash tiene sus peculiaridades. Hay flashes que llevan la posibilidad de trabajar en modo TTL. El modo TTL es el modo automático. Hay flashes que llevan esa posibilidad, yo diría que la inmensa mayoría, de trabajar en modo manual. Después hay un modo que le llaman el multi o estroboscópico, que es como hacer un montón de ráfagas, pero que todas esas ráfagas aparezcan dentro de una misma toma, dentro de la misma foto. Entonces lo que hace es que un mismo objeto se multiplica un montón de veces. Es como si hubieras disparado una ráfaga, pero todos están, como digo, todas esas ráfagas metidas dentro de una misma foto como tal. Y luego tienes flashes que son dedicados, lo cual quiere decir que están dedicados para una marca concreta. Es decir, el que es de Sony, el de Canon, Nikon, Panasonic o lo que haga falta. Y luego hay unos flashes que llevan un único punto de contacto nada más, que esos son flashes universales. Esos son flashes que tú lo puedes colocar encima de una cámara Canon, Nikon, Sony o la que sea y funciona exactamente igual, tanto en uno como en otro. El problema de ese tipo de flashes que no son dedicados es que no puedes trabajar en TTL, tienes que trabajar 100% en manual. En bodas o en ciertos eventos sociales se trabaja en TTL porque no tienes tiempo para pensar. O sea, cuando tienes tiempo para pensar, cuando tienes tiempo de ponerte creativo, es cuando realmente, bueno, pues te has tomado tu tiempo, valga la redundancia, para hacer esa foto creativa, una foto de estudio y bueno, pues ahí trabajar en manual no es ningún inconveniente, pero si vas a trabajar en un evento social, una boda, pues tienes que ir muy rápido y el TTL es lo suyo. Yo no le recomendaría a nadie trabajar con un flash manual en este tipo de eventos. Así que bueno, tenlo en consideración. Y luego después hay flashes que llevan lo que se denomina el modo esclavo, que ahí tienes el S1 y S2, y esto implica pues que hay uno que dispara antes del predestello, el otro después del predestello. Pero los flashes que permiten trabajar en modo esclavo, bueno, pues son flashes que lo que van a permitir es que si tú lo pones en modo esclavo, un flash, y se dispara otro en modo maestro, el que dispara en modo maestro le acaba de enviar una señal al que trabaja en modo esclavo para decirle, oye, dispárate tú también. Y se disparan los dos más o menos al mismo tiempo. Y entonces, pues bueno, es una manera de trabajar con diversas marcas, porque tú puedes tener un flash de una marca determinada, otro flash de otra marca. No tienen por qué entenderse entre sí, pero si son flashes que disponen de el modo esclavo, el que hace de maestro, pues activa también lo que es el modo esclavo sin ningún tipo de disparador. Hablando de disparadores, te digo una cosa que todo el mundo te va a decir, y es que si tú te compras un disparador de una marca determinada, no pretendas que ese disparador te dispare a otra marca, porque no te va a funcionar. O sea, cada disparador está preparado para su propia marca. Cada disparador trabaja en unas frecuencias y no son las mismas frecuencias las de una marca como las de otra. Esto también te lo presente. Otra cosa sobre los triggers o disparadores, como les queramos llamar, es que este tipo de triggers o disparadores, si son últimamente lo que han aparecido son flashes, que si tú te compras el disparador de ese flash, bueno, pues se entienden. Es decir, el disparador se entiende con el flash, ¿de acuerdo? Pero después hay... y eso va a permitir que si tú desde el disparador quieres cambiar algún parámetro, pues automáticamente lo cambias en el flash. Pero luego hay disparadores de otras marcas
Que ello no te está diciendo que no lo puedas utilizar con tu flash. Lo puedes utilizar. Pero requiere no uno, sino 2 disparadores. Me explico. Si tú tienes una marca, vamos a poner ahora ya una en concreto, Godox, y te compras un disparador Neewer, y quieres con el disparador Neewer disparar el flash Godox, bueno, el disparador Neewer lo colocas encima de la cámara, pero no se entienden. Ese es el emisor, el de la cámara. Si tú compras un disparador receptor y lo colocas debajo de lo que es ese flash Godox, esa otra marca, entonces ya se entienden. Es decir, necesitas 2 porque uno es el emisor y otro es el receptor. Ahora bien, no puedes controlar desde el emisor los parámetros de ese flash, porque como hemos dicho son marcas diferentes. O sea, disparar te dispara, pero no puedes controlarlo. Eso quiere decir que desde lo que es el flash externo, ya fuera de lo que es la cámara, allí puedes cambiar los parámetros en el flash y entonces sí, cambias los parámetros, disparas desde tu cámara y se acabó. Pero tienes que ir moviéndote de un sitio para otro. La ventaja de que todo sea de la misma marca es que no tienes que ir moviéndote de un sitio para otro, sino que desde tu misma cámara puedes controlar, como digo, los parámetros de ese flash externo sin necesidad de disponer de 2 disparadores, uno emisor y otro receptor. Bien, déjame indicarte una cosa porque digamos que los tiempos modernos han cambiado bastante. Y es que, no sé si te has dado cuenta, pero últimamente han aparecido unos flashes que ya no tienen pantalla LCD. Aquella pantalla que parecía un Casio, un reloj Casio de los años 80. Sino que son pantallas negras con unos caracteres, unas letras enormes. Te lo voy a recomendar mucho. No mucho, muchísimo. ¿Por qué? Por su facilidad de uso. Las pantallas LCD todavía son difíciles de controlar, en el sentido de que, ¿dónde está aquí lo del grupo? ¿Dónde está aquí lo de cambiar este parámetro? ¿O dónde está aquí para cambiar la potencia? Todo eso es muy complejo. Estas pantallas que han aparecido últimamente, estas pantallas de fondo negro con caracteres blancos y todo así como enorme, todas estas están pensadas sobre todo para su facilidad de uso, para que todo te sea muy sencillo. Eso quiere decir que de forma táctil, la mayoría de estas pantallas son táctiles, vas a ver que enseguida estás cambiando lo que son las potencias o cambiando del modo TTL a lo que es el modo manual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es muy sencillo, todo es muy fácil. Aquí hemos visto como en los últimos tiempos Godox ha sacado flashes de este estilo, como es este Godox V100, por decir uno de ellos. Inclusive pues hemos visto que Godox ha sacado el X3 como disparador, que también es así como muy sencillo, de fondo negro, con caracteres blancos, o sea que... Pero es que Yongnuo también tiene, Neewer también tiene, Neewer ha sacado el Flash Z2, que es una auténtica maravilla, y Profoto pues lleva un tiempo utilizándolos, ¿no? Y ya que estoy hablando de flashes, pues mira, ya te he dado unas cuantas marcas, ¿no? Te he hablado de Godox, te he hablado de Neewer, te he hablado de Profoto y te voy a decir una cosita. Y bueno, ya hay otras marcas por ahí, como es por ejemplo Westcott, Jinbei. Te voy a comentar una cosa, también para que la sepas. Westcott y Jinbei son los mismos en realidad. Lo que pasa es que parece ser que el fabricante es chino, es Jinbei. Se lo vende a los Estados Unidos lo remarcan, le ponen marca Westcott, le añaden alguna otra cosita adicional y bueno, pues lo venden inclusive hasta más caro. Quiero decir que si lo buscas como Jinbei, pues ya tienes el mismo que un Westcott y además si utilizas disparadores Westcott y Jinbei, da igual que utilices uno como otro, que se entienden los dos entre sí. Una cosa que tiene la ventaja de utilizar Westcott o Jinbei es que si tú tienes un flash
con Zapata Sony. Resulta que Westcott y Jinbei, los mismos, hablo de la misma gente, vamos, de las dos marcas que son los mismos en realidad. En la parte de la zapata hay una forma de quitarle esa zapata y ponerle otra. Y dices, ¿y esto para qué? Pues porque un mismo flash, si le quitas esa zapata y le pones una zapata Nikon, te sirve para Nikon. Y le tienes que indicar dentro del flash que vas a utilizarlo ahora para Nikon y resulta que se adapta y te funciona perfectamente para Nikon. Y si le quitas la zapata y le pones zapata a Canon, pues resulta que y le indicas que estás trabajando con una cámara Canon, pues el flash trabaja sobre Canon. Es decir, un mismo flash, simplemente cambiándole la zapata, te sirve para Canon, para Nikon y para Sony. Esta es la ventaja de utilizar la marca Jinbei o Westcott, como le queramos llamar. Últimamente he visto unas pruebas en cuanto a la utilización de estos flashes de mano. Y antiguamente, estoy hablando de hace 2 años como mucho, cualquier profesional con el que hablaras te diría, yo trabajo con Profoto. Y y preguntabas, ¿por qué? Pues porque son muy sencillos, muy fáciles, trabajan con ese tipo de pantallas negras, donde todo es muy sencillito, muy fácil de configurar, pero al mismo tiempo Profoto te garantizaba que cuando tú disparabas a una temperatura de color y disparabas muchas veces, se mantenía esa temperatura de color. Bueno, he de deciros algo. He visto pruebas entre lo que son diversas marcas y la cosa ha cambiado y ha cambiado mucho. Y esto tengo que decírtelo porque Profoto, hoy por hoy, en comparación con ciertas marcas, está a la cola. Es decir, un flash de Profoto que no solía bajar de 1.000 euros, estos flashes que creo que son suecos, hoy en día están a la cola. Es decir, han perdido muchísimo en cuanto a sus rivales. Porque lo que han hecho sus rivales es que se han puesto las pilas. Han dicho, se han preguntado a sí mismos, bueno, ¿cómo podemos competir contra Profoto? Y lo primero que hicieron fue adaptarse a las mismas circunstancias de Profoto. Es decir, pusieron esas pantallitas negras, los flashes de mano pasaron a ser cuadrados o rectangulares a flashes que llevaban flashes circulares con lo que es lo que es a ver si lo digo bien, ahora no me sale el nombre, vamos, la parte superior del flash es completamente redonda, lo que es la antorcha, que no me salía el nombre, la antorcha es completamente redonda, y donde los modificadores son modificadores magnéticos, lo mismo que ha estado utilizando Profoto hasta ahora. Y bueno, casi todas las marcas han cambiado y lo han cambiado a esto, vamos, que se lo han copiado, ¿no? Incluso en muchas patentes parece que hay problemas y ya en los Estados Unidos creo que Profoto y Godox se han tenido que ver en juicios por este tipo de problemas donde unos dicen que están vulnerando las patentes de los otros. Lo cierto es que Godox hoy por hoy, que han subido también los precios, ya no son aquellos flashes chinos con los que comenzamos muchos de nosotros. Godox hoy en día es el rey indiscutible. Es decir, ahora tú te compras un Godox V100, que son 400 y pico euros, ya no son flashes de 100 o 100 y algo euros, y es probablemente la marca que mejor resultado te puede ofrecer. Te sostiene muy bien lo que es la temperatura de color, recarga de forma muy deprisa, el alcance es mayúsculo, no tiene ningún problema ahora, que antes de cada 20 disparos siempre había alguno que fallaba, ahora es que no falla ninguno. Vamos, que ha cambiado muchísimo. Si tú estabas habituado o habías trabajado con flashes Godox antaño, hoy en día la cosa ha cambiado bastante y ya te aseguro que ya no fallan estos flashes y bueno, es de lo mejorcito que pueda haber. Antiguamente, Neewer, que se escribe Neewer, bueno, era simplemente una especie de distribuidor que lo que hacía era remarcar
accesorios de otros fabricantes y simplemente le ponían Neewer. Y ya está, y se quedaban tan anchos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que tengo por ahí todavía algún que otro flash que en realidad es Godox, pero que tiene marca Neewer. Los llamaban de forma distinta, pero tú los mirabas, ya son iguales y los disparadores sirven además. Bueno, la cosa cambió. Ahora Neewer ya fabrica, seguramente sigue utilizando tecnologías de otros, porque creo que estoy mirando y hay una marca china que se llama Triopo y parte de la tecnología que está utilizando o están utilizando sus actuales flashes, los de Neewer, en realidad son de Triopo. Parte, ¿eh? No son exactamente iguales, pero parte del mismo sí. Lo que son las pantallas creo que se las deben comprar a Godox seguramente, pero vamos, lo que es la tecnología interna es de Triopo, en fin, es una mezcla así rara y luego también tendrán eh, su propia tecnología, su propio I+D. Bueno, eso ha hecho que hoy en día, si te compras uno de estos flashes nuevos de Neewer, como el que te he mencionado antes, el Z2, bueno, pues a mí particularmente me ha maravillado. Y hay otro que ha salido así en plan de estudio, que es el Neewer Q4, que es otra auténtica maravilla. Tiene algún que otro defecto que no me acaba de convencer, eso de que tenéis que ponerle la bombilla, si la desmontas, no va a ser que a la hora de disparar, pues si no le has puesto la bombilla, resulta que lo fundes entero, ¿no? En fin, tiene algunos detallitos todavía que no me acaban de convencer. Y otra cosa que no me acaba de convencer de Neewer es que sí, ya tienen por fin esas pantallitas negras tan sencillas, pero lo que es el disparador, el último que han lanzado ellos, que es el Q Pro, que antes tenían uno que llamaban el Q1, sigue siendo LCD. Muy bonito por fuera, lo que tú quieras, pero es LCD. Y bueno, no sé, me pregunto cuándo pegarán el cambio. Estoy convencido que tarde o temprano lanzarán un Q Pro 2 o algo así, y que será igual que el resto con estas pantallitas negras táctiles que son tan sencillas de modificar, ¿no? Para que no tengas que andar con botoncitos, será todo como más táctil, muy al estilo del Godox X3, este disparador. Así que Neewer hoy por hoy sería quizá la segunda marca más recomendada. A partir de ahí ya podríamos entrar en estos que te he hablado, de Jinbei, Westcott o las marcas propias que son y tienen sus propios flashes y demás, pero en última posición colocaríamos por allí a estos flashes de Profoto. Y eso que Profoto sigue teniendo esos precios tan desorbitados que bueno, que sí, que el que se haya habituado a estos flashes ahora no va a querer cambiar porque ya se ha habituado a esta forma de trabajar con ellos, pero que si estás empezando y o tienes que comprarte un flash y estabas dudando en que te han dicho que para ser un buen profesional de la fotografía tienes que trabajar con Profoto, quítatelo de la cabeza que ya puedes trabajar con otros flashes, como digo, muchísimo más baratos y sobre todo mírate estos Godox, que hoy por hoy son los mejores del mercado. Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso bastante notable a lo que es la luz continua y lo que es la luz de flash y todo desde un audio. Eh, no está pensado esto que, si lo estás viendo desde YouTube, para ser visto, sino simplemente para ser oído, para estar atento, para que puedas colocarte unos auriculares, estar haciendo running, corriendo, o estar en el gimnasio, o estar en la cama tirado, o estar en el transporte público, y que puedas escucharme y reflexionar sobre pues todos estos datos que te he dado, ¿no? Ya para terminar, te voy a invitar a que te suscribas a este canal y sobre todo que lo hagas desde el canal de Planeta Fotográfico en YouTube. Si lo puedes hacer desde allí, mucho mejor, porque no suelo mirar tampoco si hay preguntas en plataformas como Spreaker, iVoox, Spotify y otros. No lo suelo hacer, pero desde YouTube sí que voy mirando y si hay alguna pregunta, pues y puedo responderla, pues la respondo desde YouTube. Así que te voy a invitar a que te suscribas desde allí. Y bueno, sigo dándos las gracias a todos porque estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Y esa barrera de 10.000 suscriptores es algo que me propuse alcanzar en este primer trimestre del 2025 y parece ser que al final quizá lo pueda conseguir. Y luego, por otro lado, pues si quieres y eres de Cataluña, entrar a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestra comunidad de WhatsApp,
escribe en tu navegador http://clubfoto.org y entra ahí y simplemente disfruta de nuestra comunidad. Y si quieres salir con nosotros a hacer fotos, pues de vez en cuando se van, me vais a disculpar, se van formulando quedadas. No tengo nada más que comentaros por hoy y ya os invito a que nos podamos volver a escuchar la semana que viene. Hasta pronto. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.